Vamos a mirar el versículo 12 y avanzamos en esta mañana un poquito más en la lectura de la palabra. Ahí está Juan 14, el versículo 12, dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estamos entonces reflexionando y meditando. Ayer estábamos mencionando que definitivamente el Señor declara este desierto, digo, es un tipo de juramento, de decir lo que voy a hablar es ciertísimo, es verdad totalmente. Igual Jesús es la verdad, no puede mentir. Y dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, por una razón, porque yo voy al Padre. Entonces, pensábamos y meditábamos ayer en que esas obras mayores nos hablan de manera especial de, de esa virtud, de ese poder que Jesús tiene y que las obras de él no tienen igual. Oiga bien, no tienen igual. Y usted dice: hermano, pero vea lo que dice el texto: él las hará también. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Entonces, hermano, ¿cómo así que no hay Dios que haga las obras que él hace? Si aquí dice que el que cree en él hará las mismas obras. Bueno, aquí hay un detalle maravilloso y precioso. Aunque el texto dice él las hará también, como indicando el que cree en mí tiene el mismo poder que yo, en realidad todos entendemos. No es que usted y yo igualemos el poder de Jesús, no, es que sin él nada podemos hacer. Lo que pasa es que Dios, la obra mayor que hará, escuche bien, y las obras mayores, ¿por qué son mayores? Alguien puede pensar: hermano, pero sí, vea que el apóstol Pedro en Hechos se registra que sacaban los enfermos y los ponían a la orilla del camino, y bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Así que claro, ahí está, Pedro tiene más poder que Jesús, porque Jesús nunca sanó a nadie con la sombra. Bueno, no sabemos porque los evangelios no lo relatan, pero no hay ningún problema en que a Pedro le ponían enfermos ahí en la orilla del camino y pasaba y se sanaban. Eso no indica que el poder de Pedro sea mayor. No, porque todos aquí entendemos, como dice el coro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, tenía el Espíritu Santo. Así que no era la sombra, no era Pedro, no era la imposición de manos. Recuerde esto: Jesús declaró: sin mí nada podéis hacer. Así que no podemos nosotros ser pretenciosos y creer y decir: uy, no, pues Jesús mismo me autorizó que obras mayores. Pero ese mayor tiene una dependencia. Es que ¿sabe cuál es la obra mayor? Vea, Jesús no tuvo que usar ningún nombre para levantar un muerto, para poner a andar un paralítico, para devolverle la vista a los ciegos. Jesús no usó ningún nombre. Jesús simplemente decía: bueno, te restauro la vista, te la devuelvo, levántate y anda. Lázaro, ven fuera. Niña, a ti te digo, levántate. Él nunca tuvo que invocar un nombre. Y por eso es que entendemos que el nombre del único Dios es Jesús. ¿Por qué? Porque si el Padre tuviera un nombre, Jesús hubiese tenido que invocarlo, porque es
superior, mayor a él. Porque Jesús registra, el Padre mayor es que yo. ¿Por qué nosotros usamos el nombre de Jesús? Porque es la autoridad. Porque no podemos hacer nada en nombre propio. Porque todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso es que a uno le causa curiosidad aquellos que sanan enfermos en el nombre de Jesús, oran en el nombre de Jesús, echan fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero cuando llega el momento del bautismo, ahí no invocan el nombre de Jesús. Buscan otra fórmula. Pero mire que la palabra dice, todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, el bautismo es un hecho, es un acto. Así que ese bautismo, según la recomendación de la palabra, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros debemos invocar el nombre. Intente usted sanar, hacer un milagro en su nombre. Imagínese lo risible, por no decir otra palabra, lo risible que se escucharía diciéndole yo a un enfermo, recibe sanidad en el nombre de Edgardo Bonza. ¿Qué es eso? Diciéndole a un paralítico, levántate ya y anda en el nombre de Pepito Pérez. No, ¿qué es? Eso no cabe en la cabeza. No cabe. Así usted quiera, no cabe. Pero cuando usted dice en el nombre de Jesús, ahí hay autoridad, ahí hay poder. Así que las obras mayores e iguales las hará también y aún mayores, precisamente radican en que cuando Jesús estuvo personalmente, hermano, pues obviamente que es creíble y por supuesto que digamos que incluso es normal, aunque es sobrenatural, extraordinario, pero es normal que la autoridad de Jesús al él hablar la palabra que él da se cumple, porque es que Jesús, es que él está allí personalmente. Hermano, pero ¿sabe qué obra es mayor? Que no estando él personalmente, al invocar su nombre, el milagro, la obra se realice. Imagínese, esa obra es mayor. Porque una cosa es que yo esté y lo haga. Y otra cosa es que a través de mí, él lo haga. Así que no podemos equivocarnos. Él las hará también y aún mayores. Claro, porque el poder de Dios está en nosotros. Porque tenemos la autorización y la autoridad del nombre. Escuche bien, la autorización y la autoridad del nombre. Podemos usar ese nombre con confianza. Tenemos la autoridad, pero tenemos también la autorización. Entonces, al invocar el nombre de Jesús, la obra que sucede, ya damos por sentado que no es mía, es de Él. Y eso es lo que es mayor. Porque Jesús no está de forma personal, física, pero su autoridad y poder fluyen a través de nosotros y hacen la obra. Eso es lo que es una obra mayor, aún mayores. Porque yo obraré a través de cada uno de ustedes. Y la razón, porque yo voy al Padre. Ayer mencionamos, esa expresión indica que Él vuelve a su esencia natural. ¿Por qué, hermano? Porque ya vimos que el Padre está en Jesús, mora en Jesús. Tanto que en el versículo 6
Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que cuando él dice, porque yo voy al Padre, es porque está diciéndoles, ya yo no estaré en forma personal, física, sino en una forma aún más especial que es espiritual. Y esa forma me permitirá obrar en todos, en todo al mismo tiempo. Si en este momento yo oro por un enfermo, invoco el nombre de Jesús, pero en ese mismo instante, segundo, minuto, hay alguien al otro lado del mundo también orando en el nombre de Jesús, hay respuesta. Dios no dice, ay, espere un momentico aquí que están clamando allá, espere que están los del devocional orando, espere que terminen ellos y ya los atiendo. No, 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 no. ¿Y por qué? Porque este Jesús fue al Padre. ¿Y qué significa eso? Volvió a su esencia, a su estado natural de espíritu. De espíritu. Recuerde que el velo de carne tiene un propósito. El velo de carne tiene un propósito. Y es la redención. Pagar el rescate. Y sigamos avanzando para poder tomar un texto más. Dice el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire este texto que ahora trae a nuestra vida la oración. La oración. Y nos dice la manera correcta de orar. Todo lo que pidiereis al Padre. Ojo, porque aquí vamos a hacer un ejercicio con el versículo siguiente, pero analicemos este. Todo lo que pidiereis. Y hay gente que dice, mano, pero vea, hay cosas que yo le pido a Dios que Él no me da. Hace años vengo orando por una situación, pero no me la responde Dios. ¿Qué será? Es que ahí dice, y todo, hermano. Y si es todo, es todo. Bueno, pero ese todo tiene una condición. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. En mi nombre. Así que note los protagonistas en este texto. Todo lo que pidiereis al Padre. ¿Cómo se le debe pedir todo? Hay una condición. En mi nombre. ¿Quién está hablando? Jesús. Es decir, que yo todo lo que pida al Padre, debo pedírselo ¿qué? En el nombre de Jesús. Y aquí hay algo curioso y usted se va a dar cuenta. Mire, ¿a quién hay que pedirle? Entonces aquí dice, todo lo que pidieres al Padre. Listo, hay que pedirle al Padre. ¿En nombre de quién? En nombre del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Listo. Ojo a eso. En mi nombre. Porque muchos cuando oran, terminan la oración en otra fórmula. Pero no invocan el nombre. Entonces dicen, te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese nombre? Porque ahí no invocaron ningún nombre. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Ese nombre es Jesús. Entonces, todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús, ojo a esa palabra que viene ahí, esa frasecita, lo haré. Lo haré. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Lo hará el Padre o lo hará el Hijo? Aquí preguntamos, ¿quién responde la oración? Cuando yo oro, ¿quién me contesta?
Entonces, aquí hay algo especial, hay algo muy bonito, y es, mire lo que Jesús dice, todo lo que pidiereis al Padre, listo, en mi nombre, ok, lo haré. Lo haré, no dice lo hará, dice lo haré. Y uno preguntaría, es una pregunta nada más, no es algo capcioso, no, es una pregunta. Si hay que pedir en el nombre de Jesús y el que contesta la oración es Jesús, ¿qué participación tiene el Padre aquí? Todo lo que pidierais al Padre está bien. En mi nombre, perfecto, lo haré. Entonces, entendamos una cosa, que ese todo tiene una limitante, que tiene que ser en mi nombre. Y en ese en mi nombre cabe una cantidad de cosas. No solamente literal que es el nombre de Jesús. Es que es en su propósito, en su voluntad, en lo que Él ha enseñado, señalado, en acuerdo con Jesús. No puedes pedir algo que no esté en la dirección y en la voluntad de Dios. Todo lo que pidiera el Padre en mi nombre lo haré. Y ese tiene un sentido para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, pero es que ahí está, mire, que ahí está el Padre, el Hijo, ahí están. Si es que nosotros queremos dejar claro, nosotros no negamos al Padre ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Nunca más. Nunca. Ay, que es que los pentecostales unicitarios no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo, solo en el Hijo. No, señor, no, señora. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Como la Biblia lo indica, lo dice. Y entonces, lo que no creemos es que sean personas. Tres personas distintas. No. Tres oficios, tres manifestaciones. Pero el Dios que tenemos es único y es el verdadero Dios. Así que lo que yo pido en oración debe estar en línea con la voluntad de Dios, pero debe ser para la gloria. Oiga, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que la gloria sea de Dios, pero esa gloria de Dios sea en Jesús. Para que esa gloria del Padre no sea independiente. El Padre en un lado, el Hijo en el otro. No. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es que la gloria de Dios es Jesús. Y la gloria de Jesús es la iglesia. Así que ese todo está condicionado a la voluntad de Dios. Ese todo está condicionado a si es la gloria de Dios, si es para la gloria de Dios. Entonces, ponle usted cuidado. Lo que está diciéndonos el texto aquí es, ojo que lo que pidas, debes pedirle en el nombre de Jesús, pero eso que pides debe glorificar esa obra que Dios ha hecho a través de Jesús. Entonces, imagínese uno orando de la siguiente manera. Señor, yo te pido que lo desaparezcas, que lo mates en el nombre de Jesús. ¿No suena? Oye, Señor, yo te pido que esa persona se muera de esa enfermedad en el nombre de Jesús. ¿No suena? Señor, yo quiero un carro último modelo para que todos me respeten y sepan que yo soy aquí el que más tiene plata en el nombre de Jesús. No. Fíjate que cuando pienso que lo que le pido a Dios debe glorificarlo, debe honrarlo, debe dejar a Jesús en lo alto, en lo sumo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, no con, en el Hijo.
Así que entonces, aquí el Señor está hablando de obras mayores y hablando de obras mayores nos induce a la oración. Es que la oración nos permite hablar con Él y tener cosas claras en Él. Vamos a terminar con el versículo 14. Acuérdense bien de este texto, pero vamos al 14 y terminamos con ese. El versículo 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jairito, hazme un favor, devolvete al 13 para hacer algunas acotaciones aquí con relación al 14. Y todo, mire, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, tome el texto en las 3 primeras líneas que usted tiene allí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Ahora vamos al 14. El 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire que suena parecido, pero hay cosas que cambian. Uno, ya no es todo, ya es algo. Si algo pidieres, sigue en mi nombre, pero desaparece si algo pidierais al Padre. Jesús lo quitó de ahí, lo desplazó y dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Sencillo, llano. Ya no es todo, es algo. Sigue siendo en su nombre y Él sigue haciendo. Pero ya quita el término, si algo pidierais al Padre en mi nombre. Y no es porque no sea importante, no, de ninguna manera. Lo que Jesús está diciendo es lo que desde Juan 10:30 nos dijo. Yo y el Padre, uno somos. Si algo pidierais en mi nombre, recuerde, en mi propósito, en mi voluntad, que se alinee con mi propósito, con mi enseñanza, que se alinee con lo que soy. Y si es para la gloria de Dios, si es para la gloria de Jesús, entonces se hará. No olvide, hermano, puede ser que usted esté pidiendo algo, usted haya estado orando por algo y usted diga, hermano, pero es que yo estoy pidiéndole a Dios hace tiempo algo y nada, y no me contesta y no me oye. Mucha gente se ha alejado de Dios porque dice que Dios no le contesta, que Dios no lo oye. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, esta es una parte, porque este pensamiento no termina aquí. No termina aquí. El versículo 15 nos dará algo más. Y el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ah, hermano, pero eso es otro tema. Aquí estamos hablando de la oración. Ese es otro tema. Mire, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es otro tema. Todo está unido. Venimos hablando de obras mayores. El que cree en mí, las obras que yo hago también las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, todo eso tiene unidad. Yo no puedo orar y ser desobediente. Yo no puedo orar y no amar a Jesús. Ojo a eso. Porque a veces mi oración lo que evidencia es a quién realmente amo. Entonces, nos quedamos con ese versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién? Yo. Ojo que no dice nosotros. Nosotros, no dice nosotros. Habla de forma individual. Yo, dice Jesús. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que, perdón, pero si hubiese una Trinidad, si hubiesen 3 personas distintas, ¿por qué solo uno responde las oraciones? Y ojo, porque estamos aquí en este capítulo 14 y vamos al 15, al 16, al 17,
Y aquí veremos lo que yo le dije algún día. O Jesús dice mentiras o tiene un problema de bipolaridad. Porque en un versículo dice algo y en el otro pareciera contradecirse. Así que recuerde esto. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No dice nosotros.